Buenos días para todos. Hola, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Qué pena que me tomo a Buenos veces un días, profe. momentico. Buenos días. Me tomo a veces un momentico mientras yo les voy dando acceso y al mismo tiempo voy marcando la asistencia para que sea pues más efectivo. Cristian Mora, ¿tiene otro apellido? Se, Yo Hola. no me lo sé. se unió Cristian Mora, pero no lo encuentro acá en la lista de asistencia. Es Díaz Mora, creo. Díaz Mora, sí. Gracias, Arturo. Listo. Profe. Bueno, entonces, ¿cómo les fue con la actividad? Ya por ahí creo que algunos me enviaron. Y por A ahí. mí me fue bien, o sea, yo la hice, ¿sabe cómo la hice? Yo la hice con un transportador y me Ujú. quedó, o sea, se me hizo más fácil. A mí se me hizo más fácil, le saqué todos los ángulos con el transportador. Ah, súper. Bien. Alguien que haya tenido de pronto dificultades con la primera actividad. ¿Pudieron construir Yo, todos los triángulos? ¿Qué inconveniente tuviste, Lisette? no, yo sola en el del quit. Uy, ¿Sí? estaba re fácil y yo no lo veía. O sea, así como las pasadas no se notaba, pero estaba re fácil, en realidad. Sí, sí estaba, pues digamos, era de analizar un poquito más. Obviamente, pues sabíamos que todos iban a ser cuadriláteros, pero pues digamos que la relación habría que buscarla ahí. Espero que pues les haya ido bien con eso. Eso lo voy a socializar el jueves. ¿Listo? Porque pues sé que hoy, por ejemplo, no todos lo han presentado. Entonces, para que lo hagan entre hoy y mañana y el jueves podamos socializar esa actividad. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir ahora eh, la presentación, o bueno, la hojita para mostrarles algo. Entonces, mi idea el día de hoy es que podamos definir aspectos específicamente sobre triángulos. Y para esto, pues digamos que vamos a trabajar algunas ecuaciones de triángulos. Ustedes ya conocen, digamos, ecuaciones de triángulos, específicamente de triángulos rectángulos, pero quiero que hoy seamos más globales. No vamos a hablar solamente de triángulos rectángulos, sino de todos los tipos de triángulos. Listo, entonces, por ejemplo, bueno, les voy a colocar acá unos dibujitos de unos triángulos. Y la idea es que con estos triángulos que yo voy a colocar acá, vamos a calcular las dimensiones, entendiendo que las dimensiones son área y perímetro. Listo, trabajemos por ahora con estos dos. Estoy mostrando un equilátero y un rectángulo escaleno. Para los que de pronto se estarán preguntando sobre los nombres de esos triángulos. Entonces, bueno, yo voy a colocar unas medidas. Supongamos que, por ejemplo, este triángulo de aquí arribita tiene, no sé, por ejemplo, una medida de 3x menos 2. Listo. Y en el de abajo supongamos que tenemos medidas de 2x, 6x, y supongamos que conocemos el perímetro. Supongamos que ese perímetro es de, a ver, pongámosle 22, no puede ser tan grande. Pongámosle 12.5x. Ese es el perímetro. Listo. Entonces, calculemos las dimensiones de esos dos triángulos y a partir de ahí pues empezamos a establecer ecuaciones específicas para triángulos. Por ejemplo, con el primero, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer para calcular el área? ¿Quién me quiere colaborar? Puedes buscar la fórmula. Listo, ¿y cuál es la fórmula? Eh, no, por altura, no lo sé. Sí, bueno, pero más o menos la tienes. Recordemos que, bueno, para todo triángulo, el área, aunque bueno, esto es, Entre ellos, ¿no?
Esto es, digamos, un método, ¿sí? Porque no existe un único método. No sé por qué no me está funcionando el lapicito. Qué raro. Utilizar más bien la herramienta de texto. Entonces, bueno, para cualquier triángulo se supone que el área está dada por la relación base multiplicado por altura y todo esto dividido entre 2. Ya lo ¿Cierto? vi. Entonces, esta es la fórmula para calcular el área, pero no es la única fórmula y eso es algo de lo que les voy a mostrar el día de hoy. Dicho perrito, ¿qué está haciendo? ¿Está jugando? Porfa, ¿quién es el que está hablando? Cristian Mora, porfa, desactivas micrófono, si no vas a estar pendiente de la clase, gracias. ¿Quién dijo que yo, profe? No sé, perdóname, no sé quién es el que está hablando. Alguien está ahí en otro cuento. Listo. Esta es la fórmula del área. ¿Y la fórmula del perímetro? ¿Quién me la recuerda? Mm, Perímetro. ¿Cómo se encontraría el perímetro? lado con los lados, lado por no sé qué. No, no me acuerdo casi. Creo que es lado por lado, ¿no? No es la suma, No. no es la suma de todos Eso es de todos los de lados. otra cosa. La suma de todos los lados. Ah, entonces, La suma de todos los lados. Bien, entonces la suma de todos los lados la La vamos a suma de todos expresar los lados. como A más B más C. ¿Listo? Entonces, bueno, de acá, pues digamos que como es un triángulo equilátero, ya podríamos de una vez conocer el perímetro. ¿Sí? Porque el perímetro, en este caso, como todos los lados miden lo mismo, ya sabemos que todos los lados van a medir entonces 3x menos 2. Pero entonces sería pues sumar 3 veces esa misma distancia de 3x menos 2, que sería exactamente lo mismo que multiplicar por 3 a la medida de 3x menos 2. Listo. ¿Y cuánto nos daría eso? ¿Cuánto nos daría 3 multiplicado por 3x menos 2? ¿Cuánto daría? Sería. Ay, no. 3. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál es el Distributiva. resultado? Distributiva, bien. Esa es la operación que se hace ahí, o la propiedad que se aplica, ¿cierto? La distributiva, que consiste También se en... multiplica con los 3x, 3 por Exacto, 3. exacto. Lo que haces es tomar el 3 y multiplicarlo por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuánto nos daría 3 por 3x? Sería 9x. 9x, sí. X. Y Menos sería 6. después Muy bien, menos 6. menos 3 por menos 2, que nos daría menos 6. Listo, bien. Hasta ahí no hay problema, el perímetro. Ahora, con el área, ¿cómo haríamos? Porque nos dice que es la base por la altura y dividido entre 2. Pero listo, tenemos la base. Tenemos la basecita, que sería pues obviamente también la misma medida de 3x menos 2. Pero ¿cuál sería la altura? El inconveniente acá es la altura. ¿Cuánto mediría la altura de este triángulo? ¿Ninguno? Lo mismo que el lado, ¿no? No, Ah, porque no. la altura, Ah, por ejemplo, en el triángulo de abajo, la altura es 2x. En ese caso sí es ese lado. ¿Por qué? ¿Quién de pronto se acuerda de la característica o la relación entre la altura de un triángulo y la base? ¿Quién se acuerda de eso? El ángulo, no sé. Sí, muy bien, el ángulo. pero el ángulo de 90 grados. El No, ángulo de pues, 90 grados. Muy bien. La base y la altura de un triángulo siempre deben ser perpendiculares, es decir, siempre deben formar ángulos de 90 grados.
Es decir, que en este triángulo que tenemos aquí arribita, la altura es este segmento que yo estoy colocando acá en rojo. Sí. Esa sería la altura. Ahora, ¿cuánto mide esa altura? Tocaba hacer algo con la base y con un lado, ¿no? Algo así. Pero... No, porque esto es, digamos, es un tema que ustedes empezaron a ver por allá en sexto, me parece. Y pues yo entiendo que de pronto no lo recuerden o que quizás en ese momento no lo aprendieron o no lo comprendieron muy bien, pero pues a esta altura ustedes ya digamos que también deben tratar de ser autónomos y buscar por su cuenta ese ¿Es el, tipo de el cosas. teorema de Pitágoras? Sí. Muy bien, el teorema de Pitágoras. Bien, porque lo que tenemos que hacer en este caso es partir la base, ¿sí? Toda la base, partirla a la mitad y trabajar con esos dos daticos. Es decir, que yo voy a tomar acá, permítanme, ya no voy a tomar todo el triángulo, sino que de ese triángulo completico que tengo, ahora voy a tener es este que les muestro acá. ¿Sí? Y al tener este triángulo, la base, que ya, digamos, ya no va a ser completa de 3x menos 2, sino que sería exactamente de la mitad. Es decir, que la nueva base, ¿cuánto me diría? Pues la mitad. La mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 3x menos 2? 1.5 Bien, sí, 1.5 ¿qué? x 1.5x. -1. Muy bien, menos 1. Listo. Sí, es sencillamente sacarle la mitad a todo. Entonces, la mitad de 3, pues 1.5. Y como es x, pues todo queda con x. Y la mitad de 2, 1. Entonces, por eso ya tenemos la base o la mitad de la base completa. Ahora sí, como ya tengo ahí un triángulo que, digamos, por la partición que le hice, es específicamente triángulo rectángulo, ahora sí aplicamos, creo que lo decía Daniel, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y el teorema de Pitágoras también a estas alturas ya debe estar clarísimo, clarísimo en qué consiste el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿quién me regala la fórmula? La hipotenusa es igual a los catetos. La hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero la hipotenusa también al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, a elevado al cuadrado, ya cuadro esos dos para que no queden como valor ahí, sino como potencia. Entonces, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado igual a c elevado al cuadrado. Uy, profe, ¿estás escribiendo? Sí, pero es que no me está funcionando muy bien la tablet. Entonces, por eso lo estoy haciendo con la herramienta de texto. Estoy colocándolas Caray. aquí a un ladito. Si las alcanzas a ver, aquí al lado derecho. Ah, sí, ya es que tenía. Listo. Entonces, Entonces, esa es la formulita de teorema de Pitágoras, ¿cierto? Hasta ahí, listo. Ya hemos definido, bueno, y de hecho esta también la voy a colocar acá. Ya hemos definido hasta ahí 3 fórmulas importantes para triángulos. Eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que reconozcamos las fórmulas que se tienen para trabajar con triángulos, pero como le repito, no solamente triángulo rectángulo, sino cualquier tipo de triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, esta, yo les voy a colocar aquí como una referencia. Y en este caso la referencia que les voy a colocar es para los que aplican. Entonces, por ejemplo, a esta le estoy colocando rect porque solo aplica para triángulos rectángulos. Las otras dos sí aplican para cualquiera. La de área de base por altura sobre 2 y la de perímetro de A más B más C, esas aplican para cualquiera. Triángulo, rectángulo, escaleno, acutángulo, obtusángulo, cualquiera. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí apliquemos ahí el pitagorazo y miremos entonces cuánto nos daría. Entonces, ¿cuánto da el cuadrado de la hipotenusa que digo? Bueno, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar a al cuadrado. Qué lástima que no me sirva la tablet. Bueno, a al cuadrado más, ya les voy a colocar esto así más bonito. Entonces sería a elevado al cuadrado más esto que tenemos acá, que es la base,
pero elevada al cuadrado. Como va elevada al cuadrado, lo que yo voy a hacer es colocarle paréntesis y asimismo colocar pues el cuadrado al final del paréntesis. Listo. Y eso debería ser igual a ¿cuánto? Según la ecuación. Todo eso debería ser igual a ¿cuánto? Entonces, fíjese que el valor de A, estoy tomando A como esto que voy a colocar acá. Este lado. A sería la altura. Ya coloqué el valor de a elevado al cuadrado, que no lo conozco, por eso sigue siendo a elevado al cuadrado. Ya coloqué el valor de b es la base elevado al cuadrado, o sea, 1.5x menos 1, todo elevado al cuadrado. Y me dice que eso es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, o sea que eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Ninguno? No, ninguno de verdad. Otra vez, profe. Entonces, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado igual a c elevado al cuadrado, pero c es la hipotenusa y la hipotenusa tenemos ahí en la construcción que mide 3x menos 2. O sea que es 3x menos 2, pero elevado al cuadrado. ¿Eh? Listo. ¿Y cuánto da? Bueno, solucionemos esos cuadrados que conocemos. ¿Cuánto da el cuadrado de 1.5 menos 1? 2, ¿no? 0,5. 0,5. ¿Solo da eso? 0,5x elevado a la 2. Bueno, acuérdense que en este caso, como es un binomio, o más bien es una suma o una resta en este caso elevado al cuadrado, acuérdense que aquí lo que se aplica es una propiedad que ustedes debieron haber visto el año pasado, y es el tema de aplicar la que es el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. No sé si se acuerdan de eso, Por mi parte, no. ¿no? Yo- Más o menos. Hay Entonces, un poquito. el primero queda igual. Y ahora entonces vamos a solucionar la segunda parte. Entonces, ¿cuánto da 1.5x elevado al cuadrado? Solo esa primera partecita. 1.5. 1.5 por 1.5. 2.25. 2.25, bien. O sea que sería 2.25 x a la 2. Porque X. en ese caso hay que elevar todo al cuadrado. O sea, elevo el 1.5 al cuadrado, pero elevo también la x al cuadrado. Ah, claro. Listo. Ahora el signo que sigue. ¿Cuál es el signo que hay entre el 1.5x y el 1? Un menos. Un menos, entonces menos, por eso coloco ahí menos. Y ahora lo que me dice es, haga 2 veces el primer término, o sea, 1.5x por el segundo, o sea, 1. 2 veces. Entonces, ¿cuánto da 1.5x por 1? 2.25x. No, 1.5x por 1. 1.5. Ah, pues 1. 1.5x. 1.5x, ¿cierto? Mismo. Por el doble. 1.5 por 2. Ah, ¿Cuánto? 2,25. No, 3. 1.5, 3. 3. 3, entonces sería 3x. Listo, ahí ya hicimos. El primero elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, y el último siempre va a ser positivo. Más, y en este caso es el último, o sea, el último de los dos, o sea, entre 1.5x y 1, el último es 1. O sea, 1 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 1 Creo que elevado al ya sé cuadrado? qué. ¿Cuánto es 1 elevado al cuadrado? 1. 1. Uno sí. Listo, entonces más 1. Bien. Igual, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que le hicimos al cuadrado de 1.5x menos 1 al otro lado. Es decir, en el otro lado tenemos 3x menos 2, todo elevado al cuadrado, aplicamos exactamente la misma operación. Entonces sería el primero elevado al cuadrado, o sea, 3x elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso?
6, Entonces X más 6, 9. 9, ¿9 qué? 9 X. ¿X a la qué? a A la la 2. 3, A la ¿no? 2, a la A la 2. 2. Caray. Entonces 9x a la 2 menos, nuevamente, dos veces el primero por el segundo. ¿Cuánto da 3x por 2? 6X. Por el doble. Ah, 6X al cuadrado. No, en ese caso sí solo 6x. O sea, Ah, cuando te da x al cuadrado es cuando hay un x por x. Sí, en ese caso solamente es 3x por 2, sería ok, 6x. ok. Y 6x por el doble, ¿cuánto da? ¿Qué? ¿Qué dijo, ¿Qué? profe? Ahí, no le escuché. 6x. 6x por el doble. Por el doble. 12. 12. 12x. Listo. 12 Bien. X. Último signo, recuerden el último siempre va Ah, positivo. más. Y en ese caso sería 2, o sea, el último término, que es 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. 4. Listo. Bien. Entonces, fíjense que bueno, ahí ya tenemos de cierta manera como la solución de cada uno de esos cuadrados. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar exactamente eso que tengo ahí, pero despejando a A. Entonces, si yo quiero despejar a A, pues Todo al otro lado. lo que estaba sumando pasa a restar. Es decir, todo esto que teníamos acá entre paréntesis, lo voy a llevar aquí al otro lado, pero con signo negativo. Listo, signo negativo. Y permítanme ya acomodo esto un poquito mejor. Listo. Ahí. ¿Qué fue lo que hice ahí? Sencillamente tomé lo que estaba sumándole al cuadrado y lo pasé al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí empezamos a... Ah, bueno, ¿qué le pasa a un paréntesis o a los valores de un paréntesis cuando antes del paréntesis hay un valor negativo o hay un negativo? ¿Quién me recuerda qué pasa en ese caso? ¿Cuál? Cuando antes de un paréntesis aparece un signo negativo. Cambian los Que signos. todos los, que el signo negativo se va a multiplicar por todos los signos, haciendo que Exacto. cambien. Exacto, Los signos todo de cambia de color. signo. Todo cambia de signo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es justamente eso, romper el paréntesis y cambiar todo de signo. Entonces en el primero pues ya sería pues negativo 2.25, sería positivo 3x, Mm. y en el último ¿cómo quedaría? Menos 1. Negativo 1, ¿cierto? Listo. Listo, ya lo tenemos ahí. Ahora sí, lo que sigue es operar términos semejantes. Entonces, ¿cómo es operar términos semejantes? Pues sencillamente lo que sea de x al cuadrado lo opero con lo que sea x al cuadrado. Lo que sea de x lo opero con lo que sea x. Y lo que sea solamente número lo opero con lo que sea solamente número. Entonces en ese caso haríamos 9x al cuadrado menos ¿quién? 2.25. Menos 2.25. ¿Y cuánto da eso? Ah, ya. ¿Cuánto da 9x al cuadrado menos 2.25x al cuadrado? ¿Podría volver a repetir, por favor? 9 menos 2.25. ¿Cuánto da No eso? sé si es esto. 9 menos Eso. 2.25. Pues me dio- Da 6.75. Listo, entonces no, solo me dio solo 6.75 los números ahí. sería 6.75 y sigue estando en términos de x elevado al cuadrado. Ah, caray. Sí, acuérdense, cuando multiplicamos, sumamos las potencias, pero cuando sumamos, dejamos la misma variable con la misma potencia y solamente operamos coeficientes. Listo, ahora tenemos menos 12x. ¿Qué le restamos o qué le sumamos a menos 12x? Ese es El X. más 3x. Más 3x. ¿Y cuánto da menos 12x más 3x? Menos 9. Tengo una pregunta. Qué Sí. pena interrumpirlo.
No, Profe, menos 9. Por eso. Por Sí, eso fue lo que dijo. creo que Mateo me está preguntando algo. sí, qué pena Entendí molestarlo. menos 9. Teacher, la tarea que usted Más mandó 9, es claro. para hoy, ¿cierto? La tarea que usted A envió es más, para hoy, ¿cierto? a más tardar para mañana porque la socializamos el jueves. Ah, listo, profe. Vale, gracias. Entonces sería menos 12x más 3x. ¿Cuánto es que les da eso? Menos 9. Menos 9, menos 9x. Sí. Listo. Y finalmente tenemos más 4 menos 1. ¿Cuánto da más 4 menos 1? 3. 3. 3. 3 positivo. Listo. Y ya tenemos el valor de a elevado al cuadrado. Pero ojo, yo no quiero el valor de a elevado al cuadrado. Yo quiero el valor de a solito. Y en ese caso, ¿qué se hace? Se Raíz. saca raíz. Raíz La en raíz. ambos lados, ¿cierto? Sí. Vamos a sacar raíz en ambos lados. Y fíjense cómo un ejercicio, digamos, de una pregunta tan simple, que es Puede el tener área, tanta cosa. puede llegar a aplicar tantas cosas que ustedes se supone ya saben. Sí, esto es tema, esto que estamos viendo, esto es factorización de noveno. Lo que estoy leyendo el periodo pasado de los temas, a ver que me estoy acordando de ustedes. Entonces, bueno, voy a sacar aquí la raíz en ambos lados. Entonces, bueno, me toca dibujar aquí la raíz de esta manera. Y al otro lado lo mismo. Pero permítanme que está muy junto esto y no lo logro. Listo. Ahora, si yo quisiera sacarle raíz a todo eso, ¿qué haríamos? ¿Sería posible? Pues Puede yo creo ser. que sí, pero se cancela. Pues yo creo. No sé. Bueno, aquí lo que sucede es que como lo que va a quedar ahí dentro de esa raíz es un trinomio, y un trinomio significa que son tres términos separados por sumas y restas, o sumas o restas. Sí, una de las dos o las dos. En ese caso no se puede separar. O sea, es decir, yo ahí no puedo sacarle por un lado la raíz a 6.75, luego por otro lado le saco la raíz a 9x y luego por otro lado le saco la raíz a 3. No, eso no se puede aplicar ahí. Si fuera todo una multiplicación, ahí sí. Es decir, si fuera 6.75x al cuadrado multiplicado por 9x y multiplicado por 3, ahí sí le sacaría raíz a cada uno de los términos. Pero como no se puede, pues sencillamente lo dejamos así expresadito. ¿Sí? Solamente se deja expresado. Entonces en este caso ya lo que vamos a tener es el valor de a solito, que va a hacer eso. ¿Sí? En ese caso la raíz cancela el cuadrado, ustedes eso ya lo saben. Y pues digamos que ese sería el valor de a. Ahora sí, como ya tengo a y me dice que el área es a por b, bueno, base por altura dividido entre 2, ahora sí lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, ¿quién me colabora con esa operación? ¿Cómo era, profe? Entonces, apliquemos base por altura entre 2. ¿Y cuánto nos da eso? Ya tenemos la base. Bueno, la base sigue siendo la misma. Mejor dicho, esto que acabamos de encontrar es la altura. Acuérdense que fue este pedazo que llamamos A, que era lo que nos hacía falta del triángulo, que era la altura. ¿Sí? Y ya teníamos la base del triángulo va a seguir siendo la misma completica, 3x menos 2. Ahora sí, entonces, ¿cuánto mide el área? Esa área es igual a base por altura entre 2. La base es 3x menos 2 por la altura que la acabamos de encontrar. Ujú. Y todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto nos va a dar eso? Pues yo primero hice lo de 6.75 que dio 2.59 ¿Qué fue lo que x al hiciste? cuadrado. ¿Qué fue lo que le hiciste a 6.75? Perdóname. Lo separé del otro grupo, o sea, como si el 6.75 fuera uno y el 9x más 3 fuera otro. No, no se puede hacer eso. Toca hacerlo todo al mismo. Sí, pues digamos que en este caso, como no sabemos cuánto mide x, si nosotros conociéramos la medida de x, y digamos sabemos que, no sé, x vale 1, en ese caso ahí sí ya podríamos entrar a operar todo porque en la calculadora lo podríamos escribir.
¿sí? Quedaría 3 por 1 menos 2 multiplicado por la raíz de 6.75 por 1 elevado al cuadrado menos 9 por 1. Bueno, sí, en ese caso podríamos meter esa ecuación en la calculadora, pero en la calculadora no podemos escribir expresiones que tengan x al cuadrado. ¿Sí? Entonces sencillamente queda así. Ya, ese es el área. ¿Sí? Se expresa. Ah, De caray. pronto se simplifica. ¿Sí? En ese caso podríamos quizás sacar la mitad de 3x menos 2 y quedaría al otro lado todavía la misma multiplicación de la raíz, lo que tengo completo ahí en raíz, sobre 2. Pero pues digamos que de manera óptima, pues se puede dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos área y perímetro de la primera figura. Pero fíjese cuánto proceso tuvimos que hacerle para poder encontrar eso. Listo. Aquí es donde viene, digamos que mi objetivo principal de hoy, y es mostrarles a ustedes una nueva fórmula que estoy seguro que no conocen, y es el tema de la fórmula de Herón. En este caso, fíjese que nos dan el perímetro, ¿sí? Nos dan el perímetro, pero no nos dan el área. ¿Cuál es el área de ese triángulo, muchachos? No sé. ¿Cuál es el qué? Perdón. El área de este segundo triángulo. Ya tenemos el perímetro, entonces el perímetro no hay que calcularlo, lo que hay que calcular es el área. Y recuerden que área es base por altura entre 2. Entonces, ¿qué hacemos? No, ahorita no. Puedes multiplicar la base. ¿Cuánto mide la base? Rayos. ¿Cuánto Pero mide la tenemos base la del altura. triángulo? Sí. ¿No, ninguno? Se supone que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Y Entonces se divide por 3. No, porque mira que los tres lados no son iguales. Si fuera un equilátero como el anterior, ahí sí se vale dividir por 3. Pero en este caso es un escaleno, todos los lados son diferentes. Dice por Entonces, dos. se supone que la base, lo que mide a la base, más 2x más 6x da un total de 12.5x. O sea que ¿cuánto mide la base? 4,5 Muy bien, X. muy bien. 4,5x. Listo. Ese es el primer paso. Fíjense cómo ustedes dejan de ver algunas cositas y sencillamente, y no es porque no sepan, ¿sí? Es porque muchas veces no miran todos los componentes que tiene, digamos, una figura. En este caso, pues obviamente, si yo quiero que la suma de todos los tres lados me dé 12.5x, ya conozco dos lados, 2x y 6x, pues ¿cuánto da 2x más 6x? Eso da 8x. ¿Y qué le sumo a 8x para que me dé 12.5x? Pues le sumo 4.5x. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Aunque si lo podría volver a repetir, no había problema. Bien, lo que estoy diciendo es, teníamos solamente dos lados. De hecho, teníamos la altura y la hipotenusa del triángulo. No teníamos la Ujú, base. ujú. Pero teníamos como dato el perímetro de la figura. Entonces, como teníamos el perímetro, sencillamente lo que hicimos fue identificar qué le faltaba a la suma, o más bien, qué les debía sumar a 8x, que es la suma entre 2x y 6x, qué le sumo a 8x para que me dé el valor del perímetro, o sea, para que me dé 12.5x. Lo que le tengo que Ah, sumar es 4.5x. ¿Eso es claro para todos? sí. ¿Listo? Hay estudiantes muy callados que normalmente hablan y opinan. Diana, hoy no has opinado nada. ¿Estás entendiendo? ¿Bien? ¿Sí? Arturo, ¿no tiene algún comentario sobre esto? Arturo, que también habla generalmente. Bueno, Lice hoy sí ha hecho un par de intervenciones, pero los demás no sé si es que no le están Profe, es prestando. que hay unos hasta con cuidades que está haciendo mucho frío. No, una chaquetica calientica y listo, un café. Yo tengo la yo tengo la ventana abierta y sin saco. Y que Bueno, hasta parece caperucita. hagamos una cosa, muchachos, como queda menos de un minuto, y para no cortar la explicación, salgan en este momento, ya les voy a cerrar la sesión y vuelven a ingresar con el mismo link. ¿Listo? Ok, Para continuar acá. bueno.